Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase del ciclo de criptomonedas y fintech con la doctora Joana Faliero. Gracias por estar del otro lado. Hoy nos toca la segunda clase y Joana va a estar hablando sobre el uso de criptomonedas en el comercio y la contratación electrónica, sus riesgos legales, el abordaje de la ciberseguridad y las necesidades formativas jurídicas. Bienvenida, Joana. Buenas, Irene, buenas tardes a todos. Vamos a estar charlando justamente de estas cuestiones que bien les anunciaba Irene en el off the record. Ya veníamos preocupándonos y calentando motores al respecto. Nuestra segunda clase de este ciclo sobre la temática cripto, sobre la temática fintech. Y específicamente vamos a centrarnos hoy en dos aristas, tanto la de comercio, contratación electrónica, y también al respecto de las cuestiones asociadas en materia de criptomonedas, los usos, los riesgos legales, el abordaje de la ciberseguridad, como señalábamos, y las necesidades formativas de orden jurídico. Así que bueno, vamos a entrar de lleno con eso. Les dejo, como siempre, para aquellos que tal vez recién se conecten, datos de contactos de redes sociales y obras jurídicas allí en el chat. Y bueno, arrancamos entonces con el tema este de la contratación electrónica para comprender un poco cómo se sitúa la temática de riesgos legales, ¿no? En materia de contratación de carácter electrónico, nosotros tenemos ciertas cuestiones en relación a lo que son los elementos objetivos y subjetivos de esta forma nueva, entre comillas, ya no tan nueva, porque venimos hace rato. Piensen que desde que se abre Internet y deja de subvencionarse como proyecto del Estado norteamericano y que se empiezan a permitir los usos civiles y comerciales, bueno, se abre esta red y exponencialmente se abre a todas estas cuestiones del comercio y la contratación electrónica y el disparo, ¿no?, de lo que es la economía digital. Dentro de esta forma que tenemos nosotros de relacionarnos a nivel digital, hay diferentes elementos. Desde la perspectiva de estos tipos de elementos, tenemos, como les decía, elementos que son de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo, que aluden a las personas, a los sujetos que están involucrados en estas relaciones. Dentro de los elementos objetivos vamos a encontrar cosas que claramente de alguna forma pueden verse afectadas por estas aristas de la seguridad a nivel informático. Dentro de los elementos objetivos tenemos los mensajes de datos, el tema de la validación, la certificación, la suscripción de esos mensajes digitales, los sistemas de información que, por ejemplo, se utilizan. Por otra parte, también adicionamos a este tema la red de transmisión de datos y dentro de lo que serían los elementos de carácter subjetivo, naturalmente tenemos a alguien que inicia esa relación, alguien que recibe, el destinatario, y después tenemos un montón de roles intermedios que justamente, valga la redundancia, son los intermediarios. En el caso del comercio y la contratación electrónica, además de los intermediarios tradicionales de las actividades en línea, tenemos a los intermediarios comerciales de Internet y tantos otros tipos, por ejemplo, de intermediarios que cumplen diversos roles en lo que respecta a lo que serían, por ejemplo, el tema de pago, el transaccionado y demás. Dicho esto, para nuestro sistema jurídico y de manera introductoria, de manera absolutamente superficial, el tema de la contratación de carácter electrónico sí está abordada tradicionalmente de forma jurídica a través, primero, de nuestra ley de defensa del consumidor, cuando se regulaba la temática de la contratación celebrada fuera de los establecimientos comerciales, lo que nos ha ocupado en otra de las charlas y particularmente en relación a ello, de lo que es la contratación fuera de los establecimientos comerciales, ese derecho típico que ustedes conocen y deben haber oído en torno a lo que es el derecho de arrepentimiento. Después, nuestra codificación unificada civil y comercial abordó la temática de la contratación de carácter electrónico y es así como también queda regulada la temática de los contratos no celebrados fuera de los establecimientos comerciales, la contratación específica de carácter electrónico, los conocidos contratos celebrados a distancia y dentro de ellos de lo que sería, ¿no?, la regulación de los contratos de consumo, está esto situado en las modalidades especiales de contratación.
Dicho esto, también nosotros tenemos regulación sobre los contratos celebrados a distancia, como les decía recién, tanto también en nuestra Ley de Defensa del Consumidor, como también en la Codificación Civil y Comercial. Y esto se ha inspirado históricamente. Nosotros hemos tenido varias inspiraciones y luego de ello también han intentado de alguna manera llevarse adelante algunos proyectos específicos sobre el asunto que tenían alguna similitud con lo que se conoció como la ley modelo sobre el comercio electrónico, en el caso de Naciones Unidas, y que también fue aparejado, más o menos piensa en el paralelismo en relación a ello con la etapa en la que también se hablaba de las leyes modelo en lo que respecta a firma de carácter electrónico. Esto seguramente ustedes lo recuerdan, en el pasado, en los albores que nosotros también nos plegamos a través de nuestra ley de firma digital, también existió la ley modelo, ¿no?, sobre firmas electrónicas que sirvió como piedra fundacional e inspiracional para todas estas regulaciones en torno a lo que es la firma de carácter electrónico y la firma electrónica avanzada. Pero bueno, dicho esto, esa es la regulación, como decirles, más superficial. Respecto de la regulación, yendo un poquito más profundo en algunas cuestiones que hacen justamente al tema que nos convoca en el día de hoy, sobre la utilización de los medios electrónicos, profundizando un poco más en ello, nuestra codificación civil y comercial establece dos cuestiones que son pertinentes a estos efectos. Destacar que es el tema de cuando nosotros utilizamos medios electrónicos por el artículo 1106 de nuestro Código Civil y Comercial, tenemos reconocido ese principio de equivalencia funcional, que es elemental para relacionarnos a través de estas nuevas invenciones, entre comillas, tecnológicas o nuevas formas de relacionarnos, para que tengan los mismos efectos legales o la misma efectividad, la misma carga desde la perspectiva de lo legal. Entonces, cuando nuestra codificación alude, por ejemplo, a la forma de carácter escrito, se entiende por satisfecha cuando se realiza por un soporte de carácter electrónico o cualquier otra tecnología similar. Y vamos ahora indagando en otras cuestiones que repercuten específicamente sobre el ámbito de la ciberseguridad, ya no el tema de la equivalencia funcional, que es lo que establece el artículo 1107 sobre la información sobre los medios electrónicos, ¿no? En el caso, em, cuando hablamos de información en materia de contratación, comercio electrónico, a mí me gusta siempre señalar que al respecto de estas cuestiones cabe un deber que uno podría decir como agravado en lo que respecta, ¿no?, a ese deber de información. ¿Y por qué? Porque los medios de carácter electrónico, y eso lo vemos cuando pensamos, ¿no?, en el abordaje de la ciberseguridad, qué necesidades formativas jurídicas tenemos al respecto, es naturalmente el hecho de que al ser un medio que racionalmente se adquiere, necesitamos obviamente tener información y en función de eso, esa información tiene que ser agravada, porque no es solamente, como siempre señalo en lo consumeril, no es solamente aprender o saber manejarnos con el producto o servicio en cuestión, sino también manejarnos con la antinaturalidad y los riesgos que surgen de ese medio específico. Y esto nos lleva a una temática que se puso realmente en agenda, sobre todo con el tema del ecosistema cripto y sobre la capa de servicios de estos ecosistemas. Porque ahí viene el tema del riesgo. Naturalmente muchas de estas aplicaciones, muchos de estos servicios que vemos que se ofrecen a los consumidores, a los usuarios de estos ecosistemas, a veces no tienen realmente un ciclo de madurez respecto del desarrollo de sus aplicaciones que sea lo suficientemente incisivo respecto de esa madurez que permita de alguna forma extraer los riesgos que puedan llegar a tercerizarse sobre el público consumidor. Nuestro sistema jurídico, claro está, no admite que nosotros suframos, ¿no?, de forma impune daños injustos. O sea, si tenemos un daño, hay una correlativa obligación de reparar esos daños. Entonces, es natural que en estos ecosistemas, que son ecosistemas que característicamente son muy innovadores, como se les dice, son disruptivos, muchas veces existen presiones por parte de quienes invierten en estos proyectos, presiones de orden operativo, y esas presiones ¿en qué terminan? Y bueno, muchas veces terminan en
insertar en el mercado productos y servicios con mayores niveles de riesgos de los que deberíamos nosotros permitir desde la perspectiva de lo legal. Y esto puede ser visto desde la perspectiva tal vez ingenua del consumidor y obviamente de manera no culpable, es decir, no podemos de ninguna forma culpar al consumidor que tal vez se entusiasma con un producto o un servicio, porque no atiende, no dimensiona lo graves que pueden llegar a ser esos riesgos a los cuales se los expone de manera exacerbada. ¿Por qué? Por haber velado promiscuamente sobre la temática de la seguridad. Y esto, como les decía, va de la mano del deber de información. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿existe manera que nosotros tengamos de movernos en estos ecosistemas digitales cada vez más complejos? De manera de algún modo segura, si no tenemos información plena, cierta, clara, detallada, suficiente y adecuada sobre nuestras capacidades de comprensión y sobre aquello que nosotros tenemos que comprender acabadamente, si no existe feedback, si no tenemos a alguien realmente preocupado, al que solamente lo único que realmente le desvela es buscar la tercerización del riesgo en los hombros de los consumidores y usuarios como eslabones más débiles de la cadena, estamos realmente permitiendo que en una industria que es muy incipiente y que es revolucionaria y que podría llegar a realmente ser útil y para el bien de quienes concurren a estos nuevos espacios a nivel tecnológico, sea utilizada realmente para el aprovechamiento de una competencia que no está basada en ventajas que son sanas. La diferenciación de un producto por tener mayores niveles de seguridad. La diferenciación por resguardar mejor la privacidad. No por el contrario, quién es el que mejor vulnera la normativa y por ende el que mejor de alguna forma se ahorra ciertos costos. El que antes lanza en el mercado un determinado producto o servicio sin testear y que como consecuencia de ello le gana al competidor porque llegando antes pero sin perjuicio, insertando algo más inseguro, logra ser el primero en colocarse, ¿no?, en la estantería o en la disponibilidad de productos a elegir por esos consumidores y usuarios que realmente en el mercado de lo que es la contratación de carácter electrónico y la provisión de productos y servicios de carácter digital están sedientos por, bueno, lo último, por aquello que sea más reciente, más tecnificado, que permita tal vez una facilitación y una usabilidad mayor. Entonces, como tenemos realmente un público consumidor que hoy en día realmente cada vez está más atento del surgimiento de esas nuevas opciones, de esas nuevas alternativas, también tiene que haber responsabilidad y tienen que haber controles para que esto no sea utilizado en contra de los propios consumidores. Uno de los problemas que tuvimos, sobre todo en el ecosistema cripto a lo largo de los últimos tiempos, fue el interpretar mal el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque una cosa es culturizar en que es una industria con riesgo, o sea, claramente, y esto lo charlamos en la masterclass previa en relación a este principio liberal, por ejemplo, de la libre fijación del valor a través del juego, de la oferta y la demanda, lo que está claro es que eso puede dar lugar, por ejemplo, a una característica que es la volatilidad del precio. Y por ende que ninguna de estas monedas, en el caso específico, ¿no?, de las criptomonedas, ofrece, ¿no?, una estabilidad de valor, salvo específicamente ciertas tipologías que sí han cambiado de alguna manera, adaptándose a ese público y esas necesidades, sus propias características. ¿Para qué? Para que los consumidores y usuarios se vuelquen a esos ecosistemas. Es el caso que les estoy mencionando, el de las criptomonedas estables o también conocidas como stablecoins. Pero las que no lo son, las que justamente tienen esta característica de la volatilidad, está claro que una cosa es culturizar, ¿no?, a los consumidores usuarios en ese punto, en esa característica fundamental, y algo muy diferente sería, por ejemplo, volcarnos de alguna manera y decir, no le voy a explicar bien el riesgo, no culturicen el riesgo, lo que voy a decirle solamente es que él asuma el 100% del riesgo. Y ustedes ya saben que en materia consumeril no funcionan estas frases, estas alocuciones, porque nos refieren a qué cosas. Y bueno, nos refieren a típicas cláusulas de carácter abusivo. O sea, las cláusulas de irresponsabilidad
no van a ser válidas en ningún ecosistema. Entonces, una de las cuestiones que me parecen interesantes de esto es que frente, ¿no?, a la incipiencia del ecosistema cripto, del ecosistema fintech, de sus nuevos productos y de sus nuevos servicios, empecemos a buscar estrategias diferentes a los efectos de culturizar, educar, y por eso justamente como título de la charla de hoy hablaba de las necesidades formativas jurídicas. Porque si no culturizamos, no educamos financieramente, no educamos en materia de derechos de los consumidores y usuarios, si el camino es buscar qué mejores cláusulas abusivas colocarles a un contrato adhesivo, la salida realmente desde el punto de vista profesional jurídico no es de ninguna manera digna y mucho menos tiene esa salida una orientación con perspectiva de derechos humanos. Derechos humanos digitales que, claro está, hoy en día tienen que ser protegidos. Entonces, simplemente asociar este tema. Información agravada hace también al tema de la ciberseguridad. Si yo sé cuáles son las condiciones normales de uso, si yo sé cómo moverme en condiciones de seguridad, puedo obviamente resguardar mejor, por ejemplo, mi información, mis activos y demás. Y esto nos lleva al deber de información. El deber de información está ampliamente regulado. Nuestra ley de defensa del consumidor, en los medios de proporción, en el caso estamos hablando de un ecosistema virtual, entonces la información también tiene que estar disponible de manera clara, de manera cierta, detallada, suficiente, adecuada, destacada, agrego, en los medios digitales con los cuales el consumidor, el usuario, se contacta. Por otra parte, hay una oportunidad que muchas veces veo ampliamente desaprovechada, y que es doloroso, porque esto es perder las oportunidades de la propia tecnología para no darle los usos que se le podrían dar. Y este es el caso de la interactividad con los usuarios de productos y servicios tecnológicos. Nosotros vemos que habitualmente, por ejemplo, para realizar publicidad dirigida, las plataformas, las aplicaciones, los productos, los servicios en línea suelen ser muy, muy cancheros y muy, muy usuarios asiduos de, por ejemplo, pop-ups, archivos que se descargan automáticamente, ¿sí?, avisos, banners, botoneras, etcétera. Pero cuando se trata de deberes que benefician al consumidor, al usuario electrónico, no parece existir esa misma dedicación. Cuando encima la tecnología nos ofrece esas herramientas. Por lo tanto, está claro que no deberíamos perder esas oportunidades. O sea, lo importante es aprovechar todas las bondades que nos da esa tecnología para también poder ofrecer un deber de información no solamente agravado por ley, por la responsabilidad que tenemos, sino también un deber de información optimizado por medio e intermedio del uso de tecnologías que nosotros tenemos en esos mismos propios espacios de carácter digital. Pasamos entonces a la contratación de carácter electrónico, ¿no? O sea, cuando hablamos de contratación electrónica, en pocas palabras nos referimos a un acuerdo de voluntades que está debidamente manifestada. En el caso, siempre se habla jurídicamente del consentimiento. Yo siempre aclaro, a mí me gusta más el asentimiento informado, porque a través de los medios electrónicos, naturalmente, la manera que tenemos más frecuente a nivel negocial es la adhesiva, formularia. Por lo tanto, no hay un verdadero consentimiento desde el sentido jurídico amplio de la palabra. Y pueden ser contratos como conocemos, entre ausentes, entre presentes. En relación al requerimiento de firma, tenemos ese debate permanentemente presente entre nosotros, entre la utilización de las firmas digitales versus las firmas electrónicas, la inversión de la carga de la prueba, las presunciones que tiene una y que no tiene la otra. Hay una realidad en la mayoría de las cosas en las que nos movemos en los ámbitos de carácter electrónico digital que usamos firmas electrónicas. La grandísima mayoría de las operaciones se utilizan con firma electrónica. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos algunos ya puntos que empiezan a ser débiles dentro de lo que es el tema de contratación de carácter electrónico. El contrato electrónico, para pasarlo más a cuestiones pedestres, o sea, es una relación de carácter interactivo digital, cuyo perfeccionamiento se logra con el tema de la aceptación y la recepción. O sea, pensemos
también en los abusos que se cometen en materia de seguridad jurídica respecto de consumidores y usuarios electrónicos cuando no se lleva a cabo una interpretación adecuada de lo que es la teoría de la recepción. O sea, si el proveedor recibe el mensaje dentro del control de su sistema de información, ya está. O sea, ha recibido la aceptación. No importa luego si el proveedor, por ejemplo, no revisa su casilla de pedidos, no hace, no dispone, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hemos visto cómo a lo largo de muchos años también a nivel jurídico nos ha desvelado en relación de la contratación de carácter electrónico, tanto a los de derecho internacional privado como a los que sucedimos con las temáticas no relacionadas a derechos del consumidor y de los usuarios, en lugar de perfeccionamiento de estos contratos, sobre todo con la controversia que termina afectando a los consumidores porque muchas veces de manera abusiva, ¿qué es lo que se intentaba? Bueno, apartar al consumidor de la jurisdicción natural en la que se sitúa y cosas que desde el punto de vista práctico pueden terminar significando en ese consumidor y usuario una privación del derecho de acceso a la justicia desde una perspectiva de orden fáctico. Si yo hago, por ejemplo, en materia de comercio, contratación electrónica, típicamente a través de una cláusula abusiva de prórroga de jurisdicción, le pido al consumidor y usuario que vaya a litigar, no sé, a los tribunales arbitrales de Nueva York. Está claro que el consumidor digital argentino se queda en la casita, no va a ir hacia ningún lado y eso implica en los efectos una privación del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, relacionado a esto y para sintetizar un poco aristas que hacen a estas temáticas y que nosotros extrapolamos al ecosistema cripto y fintech en relación a qué cosas aplicamos del tema de la protección de los consumidores electrónicos, hay varias cosas que hacen justamente al tema de los riesgos legales en estos ecosistemas. Primero, ya había mencionado el tema de la información cierta, clara, detallada, veraz, suficiente, adecuada por medios electrónicos que reconoce nuestro artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y pasamos al jugoso deber de seguridad. Para nosotros la seguridad tiene que ver con la seguridad informática, la seguridad de los datos y hace obviamente a una derivación razonada de nuestro principio general de la buena fe objetiva, de las legítimas expectativas objetivadas de confianza que tienen los consumidores, los usuarios de estos ecosistemas, de que el producto o servicio les va a resultar inocuo, tanto a nivel económico como a nivel extraeconómico. Esto significa que con las condiciones normales y seguras de utilización de un determinado producto o servicio de cualquiera de estos dos ecosistemas, tenemos que generar una sensación primero de seguridad y luego concretarla en los hechos respecto de la inocuidad y la ausencia de daños y de riesgos a nivel material y extraeconómico, ¿sí? Y en relación al tema del tratamiento automatizado como actividad riesgosa, nosotros en materia consumidor, ¿se acuerdan que distinguíamos, ¿no?, los productos y servicios riesgosos sobre los que pesa un deber de información agravado respecto de aquellos productos y servicios que no son inherentemente riesgosos? Claro está que la actividad informática, que incluye obviamente estas dos áreas que les comentaba, el ecosistema cripto y el ecosistema fintech, nos arrastra a este tema del riesgo. Son áreas donde existen riesgos específicos, sin ir más lejos. Acuñamos un término diferente, por ejemplo, a la cibercriminalidad para el mismísimo ecosistema cripto que es la criptocriminalidad. Está claro que hay riesgos intrínsecos, hay actividades que pueden ser complejas desde lo cibernético y que son propias de esos ecosistemas, por lo tanto, creo que un paso desde lo jurídico también es esta necesidad formativa y de consenso a nivel legal de establecer que estas cuestiones son actividades riesgosas. ¿Y esto porque actualmente tenemos una clarísima cognoscibilidad del riesgo? No, no hay manera alguna que a estas alturas del partido nosotros podamos de alguna manera decir, no reconozco que hay riesgo o no, no tengo una idea fehaciente sobre si pueden ocurrir o no vulnerabilidades o si se pueden explotar o no vulnerabilidades a nivel informático. No, sabemos que es algo intrínseco, o sea, sabemos que podemos evitarlas si testeamos lo suficiente, pero que no podemos tal vez evitar lo imposible, evitar aquello que tal vez no es crítico y que no se ha podido descubrir a tiempo. Entonces, ¿hay riesgos inherentes a estas actividades? Sí, naturalmente. Hay riesgos inherentes que por más que se pongan todas las medidas desde el punto de vista preventivo y de precaución, tal vez se lleguen a materializar por
las circunstancias que se combinan y que en la vida obviamente dan lugar a que ocurran muchas veces tal vez incidentes que sin perjuicio de todos los esfuerzos que se han hecho, ocurren de igual manera y que son intrínsecos y son típicos y naturales de las actividades que se llevan adelante, ¿no? Y acá hay un punto importante sobre la información, o sea, la información también, vieron que en materia consumeril nosotros siempre señalamos esta cuestión, ¿no?, de que la publicidad integra y ensancha el contenido del contrato. Y está claro que en cuanto a la información de la publicidad y de lo que uno muchas veces no transmite, ¿no? En el caso, ¿no?, con lo que es el cumplimiento de deber de información, tengan en cuenta lo siguiente: si nosotros vamos a hacer publicidad sobre algún producto, servicio, cripto, fintech, tiene que ser información de carácter objetivo. Y esto lo hemos visto como consecuencia de las últimas crisis que hemos tenido de notorio y público conocimiento en el ecosistema cripto, como fue el caso de las stablecoins algorítmicas. Criptomonedas que se vendieron a la gente, que se publicitaron como estables, ¿aludiendo a qué? Al sentido común que tiene el público consumidor del concepto de estabilidad monetaria. Y después nos encontramos que esas criptomonedas estables eran estables algorítmicas. Y es un concepto muy abstracto, muy complejo para comprender por un neófito en la materia. Y si no tenemos deberes adecuados de información, no tenemos deberes de información agravados, no tenemos cuestiones formativas previas, no tenemos educación financiera, ¿qué sucede? Y bueno, las personas tal vez no tienen conciencia de la profundidad de los riesgos a los cuales se exponen. Sumado a eso, a un intrincado ecosistema de cláusulas de carácter abusivo, que lo único que buscan es que los daños no vuelvan, que nadie te pida reparar nada, las personas realmente muchas veces se ven afectadas por esta combinatoria de abusos: la deficiencia en cuanto a la inclusión de la información, la publicidad que no es de carácter objetivo, el aludir a cuestiones del lenguaje natural cuando en realidad en ciertos contextos tecnológicos significan otras cosas. Entonces creo que hay que responsabilizar también al ecosistema cripto y al ecosistema fintech de asincerarse en lo que respecta a, bueno, si queremos abrazar esta cuestión de la libertad y si queremos abrazar la cuestión de la innovación y de la disruptividad y seguir progresando en ello, por otra parte, seamos leales respecto del cumplimiento de los deberes jurídicos que sabemos que existen y que tenemos que cumplir porque no estamos afuera de la sociedad. El deber de información es uno de ellos y es realmente una de las patas más fundamentales de la ciberseguridad. Sin información no podemos tener seguridad. Y además de esto, la otra patita: sin privacidad no podemos tener seguridad tampoco. Entonces hay que resguardar toda esta cadena de cuestiones. Por otra parte, otra de las aristas que yo diría que también es interesante de alguna manera es erradicar, ¿sí? Erradicar las prácticas abusivas. Esto significa, revisemos sinceramente los contenidos de los documentos, por ejemplo, de venta, para que esté allí también volcado el contenido real de lo que el consumidor usuario electrónico tiene que saber. Porque si no, ¿qué sucede? Se asienten cosas que se desconocen. Y esto es aprovechado, sí, es aprovechado y muchas veces explotado maliciosamente. Por lo tanto, si queremos que bajen, por ejemplo, las criptoestafas, hagamos y depuremos al ecosistema de las mismas y eduquemos financieramente a todos para que sepan distinguir aquellos proyectos que son proyectos sanos y que pueden prosperar de aquellos que tal vez no lo son. Y ser precavidos. La precaución como medida de autodefensa digital es basal en estos entornos de carácter digital. Por otra parte, también tenemos otro deber jurídico que se mantiene a nivel consumeril, que es el tema del respeto por las condiciones o las modalidades de la prestación de los servicios y las condiciones contractuales, el indubio pro consumidor respecto de la interpretación más favorable respecto de las cláusulas, o sea, prohibición de cláusulas abusivas, pero por otra parte, interpretación más favorable y de obligaciones menos gravosas.
y la responsabilidad de carácter objetivo y solidario por daños. Esto significa que en todas estas cuestiones, ¿no?, que nosotros señalamos, ojo que lo que nos fijamos también para las cuestiones y desarrollos del ecosistema cripto y fintech es el hecho económico subyacente, la realidad económica subyacente. O sea, al mejor estilo, corrimiento del velo societario, corremos el velo. Vemos muchas veces el fenómeno de conexidad contractual de diversos actores que no existirían individualmente si no tienen una finalidad económica subyacente común. Y ese justamente es el motivo de esa responsabilidad de carácter solidario. Objetiva por los factores objetivos atributivos de la responsabilidad, pero la solidaridad justamente porque están todos nucleados desde la sombra ¿de qué? De esa actividad económica subyacente común. Ahora, ¿cómo se relacionan todos estos universos del comercio, la contratación electrónica con las criptomonedas en el caso? A medida que hemos avanzado, ¿sí?, a través del desarrollo de nuevas tecnologías, también en los ecosistemas digitales se hizo fundamental empezar a poder pagar también con medios de carácter electrónico, medios de carácter digitales que fueran alternativos a los medios de pago digitales tradicionales, ¿no? Las transferencias de carácter electrónico, el uso de plástico, etcétera. Surgen en estos ecosistemas las monedas de carácter virtual, que en el caso son de orden, como decir de alguna manera, bidireccionales, o sea, porque son monedas que se intercambian a una tasa, como decir, fija, establecida unilateralmente por el dueño del ecosistema, y que no tienen estos aditamentos de criptografía que charlamos en la clase anterior. Entonces, progresivamente pasamos hacia la adopción, en el caso de las criptomonedas, como medio de pago, como medio de transaccionado, y qué riesgos legales asociados naturalmente a las mismas surgen. Y bueno, desde lo jurídico, los que más sí se identifican, los que más individualizamos son obviamente los riesgos relacionados a privacidad y seguridad. Siempre, siempre la ciberseguridad en términos consensuados prácticamente, salvo posiciones minoritarias como quien les habla, han caracterizado a las criptomonedas como algo riesgoso. ¿Por qué yo no lo hago? Y bueno, porque entiendo que el riesgo que tienen las criptomonedas no es que sea inexistente, sino que es exactamente el mismo tipo, como decirles, de riesgo de cualquier otro desarrollo tecnológico. Si nosotros no tenemos información, cualquier cosa tecnológica es peligrosa, no solamente las criptomonedas, a eso me refiero. La ciberseguridad le ha hecho un foco, ¿no?, de alguna manera bastante discriminatorio y estigmatizante al ecosistema cripto, estableciendo esta cuestión, esta característica del riesgo. Por otra parte, también los sectores más conservadores de esta disciplina los han señalado y apuntado como activos de alto riesgo, de alguna manera desrecomendando la utilización por parte de los consumidores y usuarios y asociando el concepto de la ciberdelincuencia a las mismas. Esto, desde el punto de vista legal, no es para nada positivo porque ha llevado a una estigmatización cuasi masiva de la idea que subyace a la utilización de las criptomonedas, es decir, pensando y asociando y linkeando de manera directa el desarrollo de actividades ciberdelictivas con las criptomonedas. O sea, para todo lo ciberdelictivo se utilizan criptomonedas. Y eso es falaz, está claro que es falaz. ¿Por qué? Porque a todas las actividades ilícitas que podemos mencionar, terrorismo, ¿sí?, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, crimen organizado, tráfico de órganos, etcétera, son todas actividades que hemos visto que se han desarrollado de las mejores maneras anónimas a través de, por ejemplo, el ecosistema del dinero papel, del dinero fiduciario papel. Y no han requerido de ninguna manera para su desarrollo y para el fulgor que han tenido a lo largo de toda nuestra historia de las criptomonedas exclusivamente. Hoy en día, muy, muy escasa parte de esa actividad absolutamente perniciosa se realiza con la utilización de criptomonedas. Por lo tanto, bueno, esto ha servido de un fuerte estigma con un peso bastante, bastante significativo dentro de lo que es el ecosistema y contra la naturaleza y los atributos del mismo, porque de vuelta, la ciberseguridad y la privacidad han sido siempre cuestiones desde un punto de vista, les diría, principiológico, que ha perseguido el ecosistema cripto, ¿no?
Y la ciberseguridad también ha apuntado, y esto tal vez desde un punto de vista estadístico, allí es en lo único en lo que uno puede de alguna manera, entre comillas, consensuar, es el hecho de la identificación, sobre todo en el cobro, haciendo uso de moneda preferida para el cobro de determinadas actividades ciberdelictivas, como es el caso del ransomware, el cobro de las recompensas a través del uso de criptomonedas. ¿Y cuáles fueron esas características tan responsables de la mala fama de las criptomonedas en lo que respecta a la ciberseguridad? Y bueno, siempre ha sido la privacidad, la pseudonimidad, el anonimato, la seguridad del transaccionado, la trazabilidad de las operaciones y el alcance global del sistema y su ubicuidad. Está claro que todas estas características de una perspectiva tradicional de persecución forense son negativas, son vislumbradas negativamente. ¿Y por qué? Porque si nosotros tenemos anonimato, no tenemos trazabilidad directa. Si nosotros tenemos pseudonimidad, no tenemos identificación o individualización de manera directa. Y para hacer todas estas cosas y buscar la trazabilidad de las operaciones en un sistema tan amplio y en un sistema en el cual necesitamos conocimientos profesionales técnicos específicos para, por ejemplo, hacer ingeniería reversa de blockchain, lo que no tenemos en educación, ¿qué hacemos? Y bueno, lo tomamos en datos de manera directa de las operatorias, ¿no? Entonces, pensando y aprovechando de que todo lo digital deja traza, hacemos que todos estén sobreexpuestos en lo digital para facilitar nuestras tareas en lo forense. Claramente este enfoque es erróneo. Este enfoque tiene que cambiar porque es el mismo enfoque que nos lleva, por ejemplo, a invertir la carga de la prueba de lo que es el Estado o principio de inocencia. Si yo lo sobreexpongo a todos en general, estoy tomando una medida absolutamente desproporcionada, absolutamente irrazonable y hasta inconstitucional, porque estoy sobreexponiendo a todos. ¿Por qué? Por un puñado de manzanas podridas que debería perseguir con estrategias específicas para identificarlas. No tengo que comprometer los bienes jurídicos de toda la masa de personas, de usuarios, para encontrar a los pocos que no se ciñen a las reglas del sistema. Entonces, naturalmente, en este sentido, creo que hay que cambiar. Hay que cambiar también esta cuestión de busquemos otra beta formativa jurídica que no sea identifiquemos y sobreexpongamos a todos para poder trazar de alguna manera las actividades. Porque si no, de vuelta, esto termina siendo, y esto ya realmente este año me voy a gastar la garganta diciéndolo, que no sea que solo los ciberdelincuentes terminen teniendo derecho a la privacidad y la ciberseguridad. Parece que los ciberdelincuentes son los únicos que tienen capacidad y facilidad de uso de herramientas de privacidad avanzada, de anonimato, de ciberseguridad, y nosotros, los titulares de los datos, los usuarios o consumidores de estos ecosistemas cripto, fintech, etcétera, necesitamos tener una plena identificabilidad, plena trazabilidad, plena sobreexposición. Y ese problema de estar plenamente, a todo momento, de forma íntegra, nominalizados, perfilados, traceados, lleva a que cuando esos datos se comprometen, que ese es el otro problema, porque ya sabemos que los ciberincidentes han crecido. Nosotros con Microjuris hemos tenido también otra secuencia de charlas en las que conversamos el año pasado específicamente sobre los data breach, los ciberincidentes, la ciberseguridad, y realmente tenemos un estado muy deteriorado de ello. Y si a todo esto le sumamos que encima le aportamos más datos, más identificación al sistema, después no nos quejemos que hay más ciberestafas, que hay más criptocriminalidad, porque realmente estamos alimentando el fuego, con más material flamable. Entonces la perspectiva forense, de vuelta les insisto, tiene que cambiar. Además del atractivo criminal que la ciberseguridad siempre ha enfocado, hay tantas otras problemáticas en ciberseguridad que afectan el ecosistema cripto y fintech, que son los ataques informáticos, los ciberataques, la explotación de vulnerabilidades, las defraudaciones online, que se realizan a través de múltiples formas de utilización, ejemplo, a través de vectores como el malware, como el phishing, el ransomware, los security breaches o los data breaches, o sea, fugas de información, fugas de datos, las estafas piramidales, los esquemas Ponzi, ahí van a empezar a oler el tufillo de lo local.
y que próximamente sale por Netflix. Tenemos estafas piramidales, tenemos esquemas Ponzi, tenemos también en el ámbito cripto de la gamificación del metaverso también cuestiones relacionadas a juegos que son característicos de pay to earn, o sea, sistemas en los cuales los jugadores para ganar, ¿sí?, tienen que invertir. Y esto no es otra cosa que otra variante de un esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque quedan encerrados muchas veces en estos ecosistemas, invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo para con la expectativa de ganar más. Y en esto también otra cuestión que uno podría caracterizar como un tema de rebranding, que es el hecho de las estafas pseudocirculares, que terminan revictimizando a los mismos públicos consumidores, usuarios, inversores, que son estafas en las cuales tal vez un proyecto, por ejemplo, en el caso de un proyecto de criptomonedas, no termina prosperando y al mismo pool de afectados, o sea, a la misma clase de afectados jurídicamente por esa situación y dañados y estafados, se les brinda una segunda falsa oportunidad, que es que invertir un poco más para recuperar lo que anteriormente se había invertido y participar del nuevo proyecto que, oh caramba, tiene un nuevo nombre. Y por nuevo nombre significa, bueno, se han reciclado, ¿sí? Han reciclado la estafa. Y muchas veces estos ciclos se repiten hasta 3 veces. Han habido proyectos tecnológicos que variaron varias veces de nombre y que muchas veces terminan revictimizando al mismo público una y otra vez. Hoy en día ya tenemos un poco más de claridad sobre las cifras de lo que es el atractivo a nivel criminal en materia cripto, ¿no? El informe sobre crímenes cripto del presente análisis que salió por Chain Analysis, obviamente, es que los mercados, en el caso de la Darknet, recibieron ingresos de al menos 1,7 mil millones de dólares. Cifra impactante. Cifra impactante. Y que esto encima fue lo que se caracterizó como rebote de otro dato que se manejaba ya por 2022. 2022 también fue un año bien, bien complejo, donde se terminó cerrando uno de los mercados más grandes del mundo de Internet, Internet, una parte mala de la Internet profunda, que es la Darknet, que era el mercado conocido como Hydra. Hoy en día hay, entre comillas, uno que le está no disputando el puesto porque no está llegando a ello, pero que en definitiva está reemplazando ese espacio vacío que dejó, ¿no?, el cierre de ese mercado ilícito. En el caso hoy en día, lo que se está analizando es que respecto del atractivo criminal de lo que serían los mercados de la Darknet, ahora ya se han vuelto como más específicos. En vez de un mega mercado, como lo había sido antes Hydra, hoy en día son más específicos y más puntuales, y que hay uno de ellos que lidera, ¿no?, ese paquete de mercado con más de medio billón de dólares en entradas de criptomonedas. O sea, esto simplemente para que ustedes tengan alguna idea, ¿no?, de cifras, de volúmenes. En el caso de operatoria, en relación a sitios que uno podría señalar como denunciados, o sea, sitios en los cuales ya sabemos que son jurisdicciones sancionadas al respecto de estas cuestiones. Allá, simplemente promedio de 2023, el 61%, ¿sí?, 61,5% de todo el volumen de las transacciones ilícitas ocurrió en dichas jurisdicciones denunciadas, ¿no? En el 2022 había tocado el récord anterior y entonces, bueno, lo increíble es que esta realidad, sin perjuicio de las variaciones anuales, lo cierto es que se mantiene. O sea, lo cierto es que existe, lo cierto es que sigue siendo significativa por más que haya ido para un lado o para el otro. Lo cierto es que, bueno, sigue, se preserva y no va a parar. Esto es lo mismo que digo respecto de los data breaches. Los incidentes de ciberseguridad cada vez están más asiduos, van a ser más críticos y van a arrastrar mayores costos. Entonces tenemos que empezar de alguna manera, sí, a reaccionar. Han habido muchísimos incidentes históricos de ciberseguridad en el ecosistema cripto, en los albores más relacionados con
lo que se vino a denominar como autohackeos y de manera posterior ya más criptocriminalidad, criptoestafas y demás, sobre todo en muchos casos que ustedes han conocido públicamente en relación a las casas de cambio, también conocidas en la jerga como exchange, ¿no? Pero bueno, no me quiero obviamente detener por razones de brevedad en estos casos específicos, pero solamente para que ustedes lo resuman, las amenazas en estos ecosistemas pueden ser de dos maneras. Pueden ser amenazas de carácter exógeno, o sea, los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, los criptocriminales. Y por otra parte, también hay amenazas de orden endógeno en estos ecosistemas cripto y fintech, que son de estos mismos desarrollos, estafadores, los autohackeos que mencionaba previamente, el eslabón más débil de la cadena cuando uno habla, ¿no?, de consumidores, de usuarios electrónicos que tal vez obviamente tienen pocos conocimientos y que esa ingenuidad es tomada obviamente en su contra. Lo cierto es que para lo que es la gestión en materia de ciberseguridad, nosotros tenemos que entender que el objetivo de proteger la información, de proteger los equipos, de proteger las aplicaciones, los sistemas, las bases de datos y demás, y tener mecanismos de respuesta ante los incidentes que ocurran y otras cuestiones, nos lleva a entender que hoy en día necesitamos, primero, invertir en software de seguridad, esto es, todas estas entidades que llevan adelante estos desarrollos, además de que los desarrollos no deban ser inmaduros, que se deban realizar los estudios de pentesting, las auditorías de ciberseguridad, los estudios de impacto en materia de protección de datos personales, además inviertan en software de seguridad. El problema que tenemos en la actualidad, y este es un problema grave, es que los productos en materia de ciberseguridad, sin perjuicio de que pueda haber disponible productos que son, por ejemplo, abiertos o que son accesibles y demás, y que por ende pueden llegar a ser disponibles de manera gratuita, lo cierto es que los productos más eficientes, los más efectivos y los de software privativo tienen licencias muy caras. Y acá tenemos una llave hacia el deterioro progresivo también de nuestra ciberseguridad. Las herramientas de privacidad de clase mundial tienen costos de licenciamiento muy elevados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un ecosistema que tampoco nos está facilitando desde un punto de vista estructural el mantenimiento de ciertas condiciones de inocuidad, ¿no? Por otra parte, otra de las cuestiones que no tenemos que perder de vista es que todo aquel que lleva adelante, ¿no?, un empréstito de estas características tiene que tener planes de lo que sería Data Loss Prevention, o sea, planes para prevenir en tiempo real la pérdida de datos, la pérdida de información y valer las consecuencias que puede derivarse de una fuga de estas características. ¿Y esto por qué? Porque en materia de ciberseguridad tenemos que ser proactivos. Me voy a cansar de decirlo. Ya no nos basta con tener capacidades reactivas. No podemos ser contemplativos, no podemos vivir solamente subsanando, tenemos que ser preventivos, tenemos que ser precautorios y tenemos que ser proactivos. Tenemos que neutralizar las ciberamenazas antes de que ocurran las mismas. Yo había comentado algunos desafíos la vez pasada, desafíos cripto que están relacionados con la ciberseguridad, entre ellos esto que veníamos hablando de la cibercriminalidad, de la criptocriminalidad, el tema del anonimato, los complejos enfoques más tradicionales y más anquilosados de la investigación criminal y el deber inexorable de proteger a los consumidores y usuarios. Hay problemáticas de todo tipo en materia de seguridad que van del orden del robo, la pérdida, la criminalidad, los ataques de doble gasto, ataques o abusos ocultos. Y en materia de privacidad, tantos otros problemas también asociados que tienen que ver con la pérdida de confiabilidad de los sistemas, la trazabilidad de las operaciones, el anonimato, a veces la falta de resguardo de la protección de los datos, de la privacidad, que muchas veces las empresas aseguran. Les doy un ejemplo y por fuera del ecosistema cripto. Bien recientemente hubo otro escándalo de otra de las grandes empresas, en el caso Proton, sobre el tema de disponibilizar datos de los usuarios frente al requerimiento, por ejemplo, policial, de investigación judicial, etcétera. Y ante nosotros está este debate. Bueno, si nosotros utilizamos servicios de privacidad, servicios de anonimato, ¿qué niveles de protección verdaderamente tenemos? ¿Y ante quiénes, no? ¿Con qué profundidad se van a proteger esos datos?
y con qué fidelidad, por ejemplo, se nos van a ofrecer esos servicios. Dicho esto, en relación al tema de los desafíos que tenemos para resolver en materia de ciberseguridad en el ecosistema cripto es ver, bueno, con qué nos quedamos, porque hay realidades que son totalmente discordantes. Si bregamos por un sistema en el que haya trazabilidad absoluta de las operaciones, entonces no vamos a tener anonimato. Si por un lado nosotros hacemos los deberes que tenemos para perseguir el cibercrimen y la criptocriminalidad a costa de la privacidad, adiós privacidad. Y por otra parte, si vamos a castigar preventivamente a aquellos que utilizan de alguna manera herramientas de anonimización o privacidad optimizada como valor agregado, y los castigamos y revertimos el estado de la inocencia, chau estado de inocencia y bienvenida inversión de la carga de la prueba de nuestro principio de inocencia. Vamos a tener que nosotros, como usuarios del ecosistema cripto fintech, empezar a decir: mira, yo estoy utilizando servicios de privacidad, servicios de anonimato para protegerme contra los robos, contra los abusos, contra los ataques ocultos. Y bueno, y la realidad es que tenemos que explicar ese derecho. Realmente hoy en día tenemos que justificar un derecho humano fundamental. Bueno, hay muchas respuestas que podemos explorar desde lo técnico. Podemos, por ejemplo, invertir no en, de alguna manera, combatir la privacidad, sino pensemos en el rastreo, no sé, de operaciones por agrupación, por vinculación en tiempo real, evitar las filtraciones o las fugas de información con parámetros de seguridad optimizados, establecer otros tipos de reglas de identificación que no impliquen sobreexposición. A ver si se entiende. Una cosa es que yo tenga que hacer K y C, pero después de ahí en adelante, seguir utilizando ese marcador y sobreidentificar al cohete a la persona durante toda la operación no tiene absolutamente ningún sentido. Yo puedo frenar en algún caso y decir, bueno, de ahora en adelante te anonimizo. De acá en adelante ya te verifiqué. Listo, de acá en adelante vas anonimizado. Entonces, en términos generales, ¿existen formas de explorar estas respuestas? Bueno, naturalmente en el ámbito jurídico tenemos que ponernos a debatir estas cosas. Que los cambios regulatorios y los intercambios desde el punto de vista de que hacia dónde vamos con la regulación no sea ir hacia sistemas que en definitiva de alguna manera terminen colapsando. Porque sobrecargar a ciertas autoridades, por ejemplo, que ya existen, que ya tienen funciones específicas y que ya tienen obligaciones jurídicas y que tienen aplicaciones legales particulares, y generar realmente una sobrecarga para que esa misma autoridad de aplicación, por ejemplo, en el caso, se ocupe también de todo el ecosistema cripto y fintech, tal vez no termine dando un buen resultado porque estamos sobrecargando, como ustedes saben y conocen que en el ámbito judicial también estamos sobrecargados. Si uno sobrecarga una autoridad, cumple mal su rol. Entonces, si generamos una autoridad específica para la materia, tal vez no va mejor. Sobre todo por la idoneidad profesional, técnica, jurídica específica que se requiere en estas temáticas. Son temáticas que no son conocidas de manera absoluta por todos los especialistas del derecho, por todos los especialistas económicos y por todos los especialistas técnicos. Tenemos que tener regulaciones adecuadas, las respuestas tienen que intentar ser lo más instantáneas que puedan ser. Los estudios forenses no pueden ser a costa de ciertos derechos, claramente, tenemos que cambiar la filosofía. En materia de ciberseguridad específicamente y para los usuarios electrónicos tenemos, y acá empezando a concluir la charla del día de hoy, tenemos que exigir realmente mejores cumplimientos del deber de información, porque parte de la transparencia informativa impacta obviamente sobre mayores niveles de ciberseguridad y sobre la prevención de la criptocriminalidad y las criptoestafas. Tener más transparencia informativa en el ecosistema, por otra parte, también permite que nos capacitemos y nos formemos de manera mucho más avanzada en materia de privacidad y seguridad. Que exista una cultura de autodefensa digital, que se respeten los principios de seguridad y privacidad por diseño y por defecto, que se utilice software de seguridad, que utilicemos aplicaciones seguras y que por otra parte también resguardemos nuestros dispositivos, que utilicemos también dispositivos seguros. Ya ha sido muy conocida, sin perjuicio de lo cual la gente sigue cayendo a veces, y es por eso que se recomienda siempre, frecuentemente, que no se utilicen, por ejemplo, billeteras que se denominan como calientes, o sea, las billeteras que están conectadas a Internet, o aquellas billeteras que están en manos de un tercero.
Recuerden siempre como consejo de ciberseguridad para los y consumidores del ecosistema cripto que si las claves no son tuyas, ¿sí? Si tu billetera se encuentra en un ecosistema que no está controlado por vos, las monedas tampoco van a estar controladas por vos. Hay una frase anglosajona que es not your keys, not your coins, not your crypto. O sea, que si vos no controlas las claves, no controlas la moneda. Y esto deriva en una frecuente estafa que existe en esta temática, que es el caso típico del cierre de persiana o los autohackeos de los exchange, casos frecuentes y asiduos que hemos visto en la industria de sus conductas más espurias y perniciosas. Y en relación a esto, fin de la charla con consejos de autodefensa digital y cuestiones que creo que tenemos que hacer foco en lo formativo, jurídico, específicamente para permitir que los usuarios de estos ecosistemas de alguna manera salgan beneficiados y que no sea la desinformación y desrecomendar el uso la respuesta o el común denominador que los acerque con temor a los ecosistemas cripto y fintech. Empoderar, ¿sí?, a los usuarios cripto y a los usuarios de cuestiones fintech en el ejercicio de sus derechos implica que los eduquemos en que resguarden sus datos, que resguarden su información, que valoren, ponderen su privacidad, que utilicen herramientas de carácter seguro y privado, que tengan control sobre la configuración. Muchas veces ocurren las criptoestafas más pedestres del mundo por la falta de control físico de los dispositivos. Más de una vez se han escuchado estafas que realmente no requieren, entre comillas, ningún incidente a nivel informático, más que perder la guarda física, ¿no?, del dispositivo y pasársela en mano a un sujeto que realiza un par de operatorias electrónicas sin que controle el titular del dispositivo. Y esto es, ¿por qué? Por algo tan pedestre como nunca pierdas el control físico de las cosas que tienen que estar permanentemente y de forma ininterrumpida bajo tu control. Entonces tenemos que utilizar herramientas seguras y privadas, sí, pero mucho más tenemos que saber qué significa utilizar algo de manera segura y privada. Y dónde se puede fracturar esa seguridad y dónde se puede fracturar esa privacidad. Por otra parte, también autodefensa digital para el ecosistema cripto y fintech es aprender como usuarios, como consumidores electrónicos, que no debemos consentirlo todo. Mucho daño se ha hecho a los consumidores y contratantes electrónicos en decirle que es inútil leer las condiciones y los términos de los servicios. Muchísimo daño se ha hecho. Está claro que en algunas situaciones puede resultar superfluo, pero en el ecosistema cripto y fintech es necesaria la lectura. ¿Es necesario para qué? Para poder ejercer nuestra autodeterminación, nuestra autonomía de la voluntad. Tenemos que conocer y leer los términos de condiciones de uso, de privacidad, de seguridad, de riesgos y cuestionarnos antes si queremos o no queremos someternos a esas condiciones. Tenemos que previamente entender que siempre nos tenemos que informar, tenemos que aprender a utilizar herramientas avanzadas para poder hacerlo de manera segura. Y finalmente, ser precavidos, evaluar los riesgos, anticiparnos a ellos y prevenir todo aquello que puede ocurrir. Y cuando nos ocurre algo, ¿sí?, porque esta es la otra cara del tema, cuando ocurre algo, denunciarlo. O sea, una cuestión que muchas veces lamentablemente afecta a los consumidores, usuarios electrónicos, y esto creo que siendo muchos de nosotros abogados, letrados en situaciones de estas características, muchas veces vemos lamentablemente situaciones en las que los consumidores, usuarios electrónicos, habiendo sido estafados, de maneras electrónicas, a veces tienen pudor o vergüenza o timidez de hacer públicos los conocimientos sobre las situaciones que han sufrido y demás por ese hecho, ¿sí?, por una visión pseudoculpógena de no haber sido precavidos, de no haber dado cuenta que se estaba en presencia de una estafa, el haber de alguna manera creído, el haber sido crédulos, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, tenemos que hacer énfasis en esta cuestión formativa jurídica. Denunciar no es una vergüenza, es necesario.
es necesario porque purga el ecosistema de esas manzanas podridas y esa limpieza del ecosistema también, en definitiva y a la larga, nos beneficia en términos de privacidad y en términos de seguridad, porque no vamos a estar persiguiendo fantasmas, sino que persiguiendo, ¿sí?, lo justo, aquello que sí verdaderamente merece ser perseguido. Hay que denunciar, hay que opinar, hay que participar, hay que hacerse oír y hay que visibilizar también las necesidades de cambio de estos ecosistemas. La clase próxima, que es nuestra tercera y última masterclass del ciclo, el martes 28 de mayo, nos vamos a estar reencontrando también por aquí, a través de Zoom y también a través del vivo por la página de Facebook de Microjuris Argentina, también en el mismo horario, 17 horas, con nuestro tercer encuentro. Este encuentro va a versar sobre la temática del ecosistema FinTech, el modelo y los principios regulatorios del ecosistema FinTech, los aspectos claves del futuro de la evolución del derecho frente a la economía digital. Así que bueno, con eso concluimos el encuentro del día de la fecha. Irene, te agradezco nuevamente a vos, a Microjuris, obviamente, por la organización del presente encuentro, y a todos los aquí asistentes, que allí, bueno, estoy leyendo sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias a todos. Así que bueno, nos estaremos reencontrando la semana próxima con estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, Joana. Bueno, hubo algunos comentarios, no sé si son consultas, pero sí, digamos, la doctora Sarabia comenta que le tocó una cuestión similar a la que estabas mencionando en un tema laboral que se llama Blue Water, que bueno, una estafa, ¿no? Que debe haber sufrido seguramente su cliente. Eh, Gail dice, ¿qué responsabilidad tendrían las plataformas de criptomonedas como Binance, Bybit? ¿Tienen algún seguro y en tal caso hasta qué montos límites manejan? Bueno, claramente el tema de aseguramiento depende obviamente de cada póliza de aseguramiento y demás. Existen obviamente aseguramiento contra cuestiones o eventos cibernéticos, pero la realidad es que desde la perspectiva consumeril, o sea, pensemos sin perjuicio, ¿no?, de qué pueda ocurrir a nivel interno y qué previsión pueda, por ejemplo, tener a nivel interno una determinada empresa, un determinado intermediario. El problema de esto es que desde la faz pública de la acción, lo cierto es que los consumidores, usuarios electrónicos pueden reclamar, ustedes bien saben, de manera plena, integral, contra cualquiera de los actores de esa cadena de producción y en el caso para los consumidores usuarios, la responsabilidad, como les digo, además de solidaria en esta cuestión de poder elegir cualquiera de la cadena y la totalidad contra cualquiera de la cadena o contra todos ellos juntos, lo que puede hacer también es dirigir sus acciones contra uno por el hecho justamente de la responsabilidad de carácter objetiva, o sea, por la fractura en el caso de un deber de seguridad. Además de todo esto, se agrega una circunstancia. Todos estos eventos, todas estas situaciones que estamos mencionando muchas veces tienen características que se prestan también para las acciones de clase. Pensemos que todos los usuarios que concurren a un determinado exchange o a una determinada billetera o un determinado espacio digital determinado, una determinada aplicación, todos en definitiva están afectados bajo el mismo paño de condiciones. Por lo tanto, ahí podríamos tener un problemita, sobre todo con la construcción en el caso, ¿no?, de una clase a nivel específico y los costos hoy en día de Data Breach se pueden mirar a través de los estudios estadísticos que se realizan año tras año a nivel comparativo y lo que estamos viendo es que los costos naturalmente año tras año van aumentando de alguna manera. Y por otra parte son, desde una perspectiva, pensemos desde lo local, son costos de orden cuasi insostenible. Entonces, esas cuestiones yo creo que ahí nosotros tenemos que de alguna manera apuntalar el tema de las exigencias en términos de ciberseguridad, cuestiones, ¿no?, que no deberían ser libradas al azar o simplemente tal vez no teniendo esta creencia de decir, bueno, resignamos el tema, contratamos un seguro, total, bueno, cuando pase nos ocupamos. El problema este es que no solamente tenemos que responder económicamente, sino que muchas veces los incidentes a nivel informático nos afectan desde un punto de vista funcional.
y hasta temporal. O sea, hoy en día recuperarse frente a un evento cibernético o deporte no es una cuestión que uno resuelve instantáneamente, te puede afectar hasta 2 años luego, por ejemplo, de la ocurrencia o del descubrimiento del incidente. Y esto es mucho a nivel operativo. O sea, ¿quién sobrevive después de esos 2 años? ¿Quién sigue Seguro, parado durante ese trayecto, no? sí, seguro, claro. Rubén Tremendo. dice, también dice Rubén, debería discutirse la burocracia judicial, que aún no entiende estos cambios técnicos. Sí, totalmente. Bueno, en eso coincido. Creo que es un tema. No se conocen estas temáticas de manera profundizada desde el punto de vista informático forense. No todos los peritos informáticos forenses o todos los centros tienen conocimientos al respecto de estas cuestiones. A nivel local, nosotros tenemos algunas guías. Hoy en día ha salido ya el año pasado guías sobre la temática de recolección de evidencia en relación con el tema de criptomonedas, criptoactivos, como quieran llamarle. Pero la realidad es que es algo muy incipiente. O sea, pensemos que si todavía estamos verdes respecto del manejo de la evidencia digital, la prueba informática, cuando hablamos y ya nos metemos en ecosistema blockchain, temas de, por ejemplo, no sé, smart contracts, criptomonedas, diferentes tipos de formas de emisión, diferentes tipos de formas de validación, diferentes tipos de criptografía, técnicas de anonimato y demás, que son muy abstractas, lleva obviamente una carga valorativa muy complicada, sobre todo porque a carencia de tener instrumentos a nivel técnico para entender estas cuestiones, también tenemos el problema de la opacidad informativa, de los letrados que nos convertimos en intérpretes tecnológicos y el problema que ello acarrea por la imprecisión, ¿no? Sí, seguro. Aquí Mariela dice, el hackeo a Ethereum al momento que se estaba subiendo la transacción hace dudar sobre la seguridad de la blockchain. Naturalmente, a ver, si nosotros pensamos en, esto tiene que ver justo con lo que dice Mariela con lo que mencionaba del tema de si hay poco desarrollo o poca madurez en el desarrollo de una Claro, determinada aplicación, de una determinada tecnología. Está claro que estas tecnologías son pasibles de lo que se conoce, ¿no?, como hackeo, como ataques, ciberataques, robos y demás. Sí, claro está, son elementos desde el punto de vista tecnológico en los cuales se pueden explotar vulnerabilidades. Y sobre esto tenemos un problema, que si nosotros muchas veces aceleramos, en el caso justo de blockchain hoy en día, uno de los temas, ¿no?, que se pone tan centralmente, ¿no?, en la agenda de revolucionar este ecosistema, es un problemita que tenemos en la actualidad, que es que todavía las blockchains en sí mismos, de manera genérica, no son per se interoperables, ¿no? Entonces lo que se está buscando es, de alguna manera, inclinarnos hacia la interoperabilidad. El problema es que en esa capa de interoperabilidad o la capa de servicios, al no estar lo suficientemente a veces testeado, probado, buscadas las vulnerabilidades y demás, tenemos problemas justamente en esas partes más débiles a nivel estructural. Y estas cuestiones justamente provocan esos cimbronazos que mencionaba Mariela en relación a la pérdida de credibilidad del sistema. ¿Por qué? Y bueno, porque si tenemos desarrollos que poco han dado cuenta de determinadas cuestiones en materia de búsqueda de vulnerabilidades o de fallas y demás, ¿eso impacta negativamente sobre la confianza que tenemos sobre estos espacios? Sí, naturalmente. Es decir, esto es perro de Pavlov. Si nosotros vemos que el sistema empieza a resultar endeble, es un efecto contagio y sabemos lo ciclotímica también, que es la economía digital, al igual que la economía. ¿Qué sucede si todos se asustan, no? Esa es otra de las problemáticas que tenemos. seguro. Bueno, última consulta y cerramos. Hablaste de prevenir la pérdida o de fuga de datos que se previene solamente con un software de seguridad. ¿Basta con eso? Pregunta Patricia. No, jamás. No dije que basta con eso, ¿eh? Perdón por las dudas de que me hayan interpretado mal. Jamás dije que bastara con eso. La seguridad es una cuestión de carácter conjunto, o sea, nosotros no podemos tener, y esto lo critico desde la perspectiva jurídica, si hablamos de seguridad, no podemos tener medidas solamente organizativas, no podemos tener medidas solamente técnicas, no podemos tener seguridad sin privacidad. La seguridad a nivel cibernético es una cuestión que combina un montón de estrategias, de acciones, de documentos
de medidas, de principios. Por lo tanto, está claro que no, claramente no es solo software de seguridad, jamás dije eso. Ok. Bueno, justo salió una noticia hace poquito en Infobae sobre una operatoria que acaban de desmantelar y detuvieron a varios de sus miembros en Money Shelter. No sé si estás al tanto, pero que tiene que ver con esos esquemas Ponzi, ¿no? De invertir en, bueno, en ciertas cuestiones en Estados Unidos y demás. O sea que, eh, nada, temas del momento estamos No, tocando. es que es un ecosistema realmente, si ustedes se ponen a mirar, yo por eso les decía la cifra, para que tuvieran un dimensionamiento de la profundidad del Sí, problema. ¿Qué es esto? Es, bueno, a medida que se denuncia, esto que vos comentaste recién, es, bueno, a medida que se van transparentando las cosas, la gente, por ejemplo, puede advertir y puede empezar a ver esos elementos característicos comunes de claro, estos sistemas, ¿no? En los cuales vemos, bueno, hubo estafa, ciertas características a tener en cuenta y que la gente comprenda y aprenda a identificar a la criptocriminalidad, a las criptoestafas, porque no, o sea, si no educamos, si no transparentamos, no basta con espantar a la gente. Esto es una actitud muy diversa. Clásicamente, ¿no? Las autoridades centrales chillando y diciendo, bueno, no vayan a los ecosistemas cripto, los consumidores se van a ver estafados, no tienen que ir. La realidad es que eso ha hecho poco y nada hacia el ecosistema porque la adopción ha seguido progresando. Y ese es un problema gravísimo, o sea, desinformar no es una medida de educación. Por lo claro. tanto, bueno, tenemos que transparentar esto, tenemos que educar a través del ejemplo. O sea, si nosotros ya tenemos hoy en día, como decirles, un tresauro de criptoestafas absolutamente conocidas, no me ocupé en este encuentro, ¿no? De abordarlas todas y cada una de ellas, porque nos tomaría 3 encuentros más, Irene. Pero la realidad es que tenemos ya muchísimos ejemplos de muchas operatorias con muchas variaciones relativas a los roles, al modus operandi, a Ujú. cómo es el nacimiento o las características que tienen. Por lo tanto, bueno, creo que hoy en día la educación financiera, haciendo uso y aprovechando de las experiencias del pasado, podría realmente, ¿no? De alguna manera apuntar hacia, bueno, esa necesidad formativa jurídica insatisfecha que es cómo podemos formar para prevenir, o sea, educar para prevenir, para que no sea desinformación y que la gente no se sienta, ¿no? De alguna manera espantada de un ecosistema que sí puede ser ampliamente beneficioso desde lo social y desde lo económico. Ujú. Así que ahí en el Perfecto. chat también mencionan que mañana se Una, estrena un documental sobre otro caso de fraude conocido. Sí, sí, se estrena. Así que por eso estamos en el medio del ojo de la tormenta. Así que sí, bueno, sí, claro, hay que estar atentos. Bueno, acá me totalmente. preguntan si queda grabada la clase de hoy. Sí, se grabó y pueden digamos, pueden volver a verla desde nuestro Facebook, ¿sí? Facebook Microjuris Argentina. Desde allí van a poder acceder. No está muchos días, o sea, aprovechen y véanla rápido porque Aprovechen, sí, porque después luego pasa al depositorio. pasa al portal de Microjuris como doctrina audiovisual. Nos reencontramos martes próximo. Mismo Nos link, vemos. mismo horario, misma profe, mismo todo. Chau, chau. Saludos a todos. Un abrazo, hasta luego. Chao.